Hola a todos, el día de hoy les vamos a mostrar el laboratorio de determinación del contenido de humedad en productos agrícolas. El equipo está conformado por Fabián Orlando Castillo Polanía, Manuel Hernando Perdomo y Andrés Felipe Narváez Perdomo, quien les habla. La humedad en los productos agrícolas es uno de los parámetros más importantes a controlar en los diferentes procesos a que son sometidos en la postrecolección. Por esta razón es importante conocer los métodos empleados para su determinación. Esa práctica consiste en la determinación del contenido de humedad en diferentes productos agrícolas, aplicando algunos de los métodos existentes para ello. Objetivos: aplicar algunos de los principales métodos para la determinación del contenido de humedad en productos agrícolas. Aprender a capacitarnos en el manejo de los equipos y los procedimientos del laboratorio para determinar el contenido de humedad. Teoría: el contenido de humedad de un producto es usualmente expresado en base húmeda o en base seca. El contenido de humedad en base húmeda indica el porcentaje que representa el peso del agua en relación con el peso total del producto. Incluye el peso de la materia seca más el peso del agua. Este método tiende a conceder una incorrecta expresión cuando es aplicado al producto en caliente, pues la humedad no es uniforme. Para facilitar los cálculos en los experimentos de laboratorio, es frecuente expresar la humedad en base seca, la cual indica el contenido del agua en relación al peso de la materia seca, de tal manera que su valor indica directamente el contenido de humedad. Aquí podrán observar algunos de los materiales y equipos que utilizamos en el laboratorio, el método directo y el método indirecto. El método directo, el método de la estufa, métodos indirectos, el método con balanza automática, el método con determinación de humedad de AKG 600. Bueno, nuestro grupo nos correspondió en la balanza de infrarrojos nos correspondió el pepino. Y básicamente lo que teníamos que hacer era dirigirnos al laboratorio de la profesora. Ella nos ayudaba a explicar más o menos cómo funcionaba este equipo, que mide el porcentaje de humedad en base húmeda. Y funciona pues que teníamos que rajar el pepino a la mitad, sacábamos 3 lajas, que era lo suficiente como para que este funcionara, y lo dejábamos aproximadamente por 1 minuto y este tiende a subir a 200 grados. De ahí él tiende a bajar. Esta práctica duró más o menos de 7 a 10 minutos y al final nos dio un porcentaje de humedad en base húmeda para el pepino de 95.67%. También encontramos el porcentaje de humedad de la alberja por el proceso de la yeaca, que básicamente ya luego de haber separado nuestras 2 libras de alberja, o sea de haberlas muestrado, de sacar los granos que más funcionaban, o sea los diferentes que encontrábamos, nos dirigíamos al equipo y teníamos que ir pesando hasta que este llegara a 100%, o sea 100 gramos. Luego este nos decía que vertáramos la muestra al equipo, esperábamos y lo hacíamos por segunda vez. Hicimos 2 veces este análisis, encontramos un porcentaje de humedad del 9.2% para la alberja por el proceso de la yeaca. En uno de los procedimientos que realizamos fue tomar 2 muestras de cada uno de los productos. Y en esta tomamos 2 muestras de 10 gramos del pepino, 2 muestras de 10 gramos de la manzana y 2 muestras de 10 gramos de la espinaca. Esas muestras las llevamos en la caja de Petri al horno por 24 horas a 105 grados centígrados y al día siguiente fuimos a medir los resultados obtenidos y estos fueron los siguientes resultados. De igual manera, tomamos 2 muestras de arveja de 30 gramos en 2 recipientes de caja de Petri. Y esos también los llevamos al horno y los dejamos por 24 horas. Y al día siguiente les tomamos el peso y estos son los resultados. Bueno, listo. Ahora estamos en la parte de los cálculos. Acá en la parte de los cálculos lo único que tenemos que hacer es determinar el porcentaje de humedad de cada una de las muestras.
base húmeda y en base seca. Entonces aquí esta ecuación que tenemos es el porcentaje de humedad en base húmeda. Entonces lo que tenemos es que es el peso inicial de cada muestra menos el peso final, y esto lo dividimos sobre el peso inicial y lo multiplicamos por 100 para el porcentaje y hallar el porcentaje de cada uno. Entonces listo, este ejercicio que tenemos aquí es de la muestra 1 del pepino. Es nuestro primer ejercicio que tenemos para determinar su porcentaje de humedad en base húmeda. Entonces tenemos que el pepino, su peso inicial fue de 10.38 gramos menos 0.57 gramos, que fue su peso final. Entonces lo dividimos por 10.38 gramos, que lo venimos diciendo es su peso inicial. Entonces esto lo multiplicamos por 100 para que su resultado sea 94.50%. Entonces tenemos que esta muestra de pepino con un peso inicial de 10 gramos tiene un contenido, un porcentaje de humedad en base húmeda de 94.5%. Bueno, y después de mostrar cómo se calcula estos porcentajes en base húmeda con nuestra primera muestra, que fue el pepino, entonces aquí tenemos los resultados completos para la espinaca, manzana y pepino cohombro. Todo eso aplicando el mismo método que acabamos de explicar con el ejemplo anterior. Para el ejercicio de la arveja seca hicimos lo mismo, pero a este le agregamos la base seca. Entonces este es el porcentaje de base seca. Entonces en este ejercicio lo que se hace es restar el peso inicial con el peso final, pero se divide por el peso final y se multiplica por 100 para que quede porcentaje. De esa manera obtenemos el porcentaje de humedad en base seca para la arveja. A continuación resolveremos algunas preguntas fundamentales respecto al tema. Primero, ¿en qué consiste el método de destilación y cuáles son sus ventajas y desventajas en la determinación del contenido de humedad de un producto? El método de destilación es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla líquida mediante el calentamiento y la posterior condensación de los vapores resultantes. Consiste en calentar la mezcla líquida hasta que los componentes volátiles se conviertan en vapor. Luego, estos vapores se enfrían y condensan en un recipiente separado, lo que permite la separación de los componentes. En cuanto a sus ventajas y desventajas en la determinación del contenido de humedad de un producto, están las siguientes. Ventajas: la precisión. La destilación es un método preciso para determinar el contenido de humedad, ya que permite la separación de los componentes volátiles del agua y su medición exacta. Versatilidad. Este método puede aplicarse a una amplia variedad de productos y materiales para determinar su contenido de humedad. Fiabilidad. Si se realiza correctamente, la destilación proporciona resultados confiables y repetibles. Desventajas. Primero, el tiempo y consumo de energía. La destilación puede ser un proceso lento, especialmente si se trata de grandes cantidades de muestras, lo que aumenta el tiempo necesario para completar el análisis y el consumo de energía. Segundo, requerimientos de equipamiento. Se necesita equipamiento especializado como un destilador, lo que puede hacer que este método sea más costoso en comparación con otras técnicas de determinación de humedad. Tercero, dificultad para muestras viscosas o altamente volátiles. Algunas muestras con alta viscosidad o altamente volátiles pueden presentar desafíos en el proceso de destilación, lo que puede afectar la precisión de los resultados. Respondiendo a la pregunta de cómo está el agua presente en los granos, principalmente en 4 formas: agua libre, agua ligada, agua de hidratación y agua en forma de vapor. Bueno, entonces como primer punto está el agua libre. El agua libre es el agua que se encuentra entre los espacios porosos del grano, y esta es el agua que está disponible para las plantas. Además, es el agua que se utiliza para la fotosíntesis y otros procesos metabólicos. Como segundo tenemos el agua ligada. El agua ligada es el agua que está unida a los componentes de la estructura del grano, y como los lípidos, las proteínas
y los almidones. Esta, aunque no está del todo libre, sigue siendo muy importante para la estructura celular y la función de este. Como tercero, el agua de hidratación. Algunos minerales de la estructura del grano pueden contener moléculas de agua en su estructura cristalina. Esta se hidrata o se deshidrata cuando se calienta o se enfría. Y por último tenemos el agua en forma de vapor. Algunos granos pueden absorber agua en forma de vapor en un ambiente circundante. Esto bajo una temperatura y una humedad relativa. Bueno, y respondiendo a la otra pregunta que decía ¿qué otros métodos existen para calcular el porcentaje de humedad de las frutas? Existe uno que se llama el método de análisis térmico, que es un método que implica medir cambios en las propiedades térmicas de la muestra, como la temperatura de fusión o la pérdida de peso, para determinar el contenido de humedad. Otro ejemplo que tenemos es es el método del alcohol isopropílico, que en este método lo que hace es mezclar una de las muestras del material con el alcohol y se pesa antes. Después de la evaporación del alcohol, entonces se mide la diferencia del peso y pues eso es lo que se utiliza para calcular el contenido de humedad. Análisis de resultados. El método con estufa puede ser menos preciso debido a la posibilidad de pérdida de volátiles durante el proceso de secado. En cambio, tanto la balanza automática como el GACA ofrecen mayor precisión y exactitud debido a la capacidad de controlar mejor las condiciones de secado y medir la pérdida de peso de la muestra de forma más precisa. Todo esto debido a que cumplen con una calibración estandarizada. En los resultados de las muestras que fueron sometidas a estos dos procesos se le ve un aumento comparado con las muestras de la estufa. Con todas las muestras que hicimos en el laboratorio pudimos ver este pequeño incremento en comparación desde la perspectiva de la estufa. Entonces, el método con estufa es más lento también, ya que requiere un tiempo significativo para que la muestra dé su resultado completamente. En ese caso tuvimos que esperar 24 horas para esperar su resultado. En cambio, con la balanza automática tuvimos que esperar un tiempo aproximado de 15 a 20 minutos y con el del GACA fue lo mismo. Entonces, estos resultados son un poco más precisos y son más rápidos de obtener, ya que tienen una capacidad de registrar la pérdida de peso en tiempo real. Bueno, y como parte de las conclusiones, aquí en nuestras muestras del pepino tenemos que por el método de la estufa y la balanza automática muestran resultados bastante cercanos entre sí, pero con la balanza automática dando ligeramente más altos esos valores. Las manzanas, los resultados del método de la estufa son consistentes entre las muestras, mientras que en la balanza automática muestra un contenido de humedad ligeramente mayor. Bueno, arveja seca. Los resultados de las mediciones en base húmeda y en base seca con el método de la estufa son consistentes entre sí, mientras que en el método determinado de humedad GACA muestra un valor ligeramente diferente, pero pues es corto, entonces no le damos mucha significancia.